Algunos de ustedes ya estuvieron en el curso de ayer. Prometo ser lo menos repetitivo y cambiar cosas que ustedes vieron ayer. La idea de la neuroendoscopia, pues finalmente sabemos que pues una técnica ya nacida hace mucho tiempo, en el 22, por el doctor Espinace, que era un urólogo, que se le ocurrió utilizar un cistoscopio para hacer la primera endoscopia, y después el doctor Dandy lo sacó más adelante, lo fueron sacando, y ya en la se perdió un tiempo. Después de la utilización de Dandy, la gente que no tuvo una buena evolución, digamos que se perdió. Y luego con la aparición de la fibra óptica, mejor visión, menor tamaño, pues se retomó la neuroendoscopia en el mundo. Obviamente aquí tenemos, solo quise poner a 2 personas acá. Walter Dandy allá empezando, y coloco a mi profesor Gagliardi, porque aquí pues en Latinoamérica no solamente es reconocido porque el primer libro, el libro de neuroendoscopia, sino que además fue mi profesor de neuroendoscopia cuando tuve la oportunidad de estar en Francia, en Versalles. No sé si fui buen alumno, pero lo intenté, pero lo que sí. Pero mira que no es. Yo te voy a preguntar, ¿cuántas neuroendoscopias hizo Walter Dandy? ¿Cuántas? No más. No importa. Pero Walter Dandy no hizo más de 20, muy pocas. ¿Tú cuántas llevas? Ok. ¿Y cuántos libros de neuroendoscopia escribió Dandy? 0. Entonces uno va haciendo la historia, y la historia tiene que ir reconociendo lo que la gente hace. La neuroendoscopia, obviamente, pues es un sistema donde tenemos unas lentes, algunos rígidos, tenemos una gran cantidad de instrumental que básicamente lo que nos van a permitir es acceder a diferentes partes del sistema nervioso con una mejor calidad de visión, una mejor óptica. Lo estamos viendo ahí pegadito. Obviamente, como ganamos cosas, perdemos también cosas. O sea, recuerden que la mayoría de neuroendoscopios son solamente con una visión monocular. Y cuando tenemos una visión monocular, ¿qué perdemos? Profundidad, ¿sí? Todos ustedes han hecho el jueguito de que alguien le coloque el dedo acá encima y se tapen un ojo y traten de colocar y pierden la profundidad. Entonces, la persona que va a ser neuroendoscopista en columna, con pasoretic, en base de cráneo, como vamos a ver mañana, como vemos ahora en supratentorial, tiene que tener horas de entrenamiento en su casa, jugar a esa tridimensionalidad con un solo ojo, porque es lo que van a tener en neuroendoscopia. Algunas personas de mucha plata podrán acceder a sistemas como el videoscopio, que tiene 3D, pero que tiene unas camaritas puestas en la punta y que hay que recambiarlas, no sé cada cuántos casos, lo cual lo hace muy costoso. Pero esto va a llegar cada vez a ser mucho más pequeño, y yo creo que en un tiempo va a ser tridimensional también. Básicamente es lo que tenemos nosotros, un lente que tiene o no canal de trabajo, que es o no rígido. Los canales rígidos tienen la gran ventaja de que tienen una mejor óptica, y los flexibles entonces sacrifican esa parte de la óptica para poder acceder a sitios que no accede un endoscopio rígido. Básicamente las indicaciones que tenemos son hidrocefalia, quistes aracnoideos. Se apagó esto. Perdón. Entonces, un momento. Hidrocefalia, quistes aracnoideos, quistes escleral del tercer ventrículo, tumores interventriculares, asistencia de cirugías y cirugía de columna, cirugía de base de cráneo. El señalador. Bueno, aquí vemos el sistema ventricular, que es donde vamos a trabajar, recordar la anatomía, aprendérsela.
nuestros ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el monro, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y hay que conocerlo bien, porque así como ustedes se van a enfrentar a cirugías donde el sistema está más grande, pero está conservado, van a tener también acceso a cirugías donde ustedes no van a encontrar el sistema como está normalmente. Y si no conocen la anatomía, se van a perder. Esto es para mostrar qué hacemos en la hidrocefalia. ¿Sí? En la hidrocefalia, piensen que esto es una montaña. Estos son dibujos míos, por eso son tan feos. No soy dibujante. Pero básicamente es un río que va a llegar a un lago. El río de nosotros es normalmente la circulación del líquido cefalorraquídeo, que arranca en un sitio y debe llegar a un final, ¿sí? Pero resulta que en ese trayecto hay una obstrucción y lo que hacemos nosotros simplemente es buscar un camino diferente, que sea lo más anatómico posible para poder volver a recobrar toda esa circulación. Eso es lo que hacemos con la endoscopia. En este caso, en la parte de las hidrocefalias. El doctor Gagliardi nos va a hablar más adelante de esto. Y básicamente es lo que tenemos. ¿Qué cogemos nosotros? En los ventrículos. Entonces tenemos los ventrículos laterales, el septum, el monro, el tercero, el silvio, el cuarto ventrículo. Estoy imaginándolo como un circuito. Y, por ejemplo, cuando tenemos una obstrucción, ¿sí? En el cual en el silvio tenemos una obstrucción, podemos hacer una tercer ventriculostomía que nos va a comunicar con el sistema, el resto del sistema aracnoideo y nos va a permitir que se haga una derivación interna. Al igual, si tenemos, por ejemplo, una hidrocefalia multiseptada, ¿qué hacemos? Planeamos cómo comunicar todos esos septos para tratar de dejar una sola cavidad que pueda ser derivada muchas veces, porque a veces hay tanta infección o hubo tanta aracnoiditis que, como hablábamos ayer en las primeras partes, no es posible dejar sin un sistema derivativo, pero dejamos un solo sistema, ¿sí? O esperamos a que pase la inflamación, dejamos una ventriculostomía externa y miramos cerrando la ventriculostomía a ver si de pronto con la septostomía funciona. También lo que podemos ver, aquí estamos viendo que dependiendo de donde esté la obstrucción, nosotros podemos hacer la comunicación, ¿sí? Para que simplemente ese líquido termine llegando, no termine aumentando el tamaño de los ventrículos y nos permita que finalmente se restituya la circulación. Si es un quiste que tenemos obstruyendo el monro, como en este caso, miren que aquí el ventrículo lateral de un lado quedó atrapado, el otro está normal, el líquido está circulando por acá. ¿Qué hacemos nosotros con el endoscopio? Entonces lo que hacemos es hacer una septostomía, resecamos el quiste lo más que podamos, si logramos abrirlo todo es suficiente, y si no, lo que hacemos es también hacer una septostomía, quitamos el quiste y podemos hacer una septostomía que nos permita comunicar ambos ventrículos para que después no vaya a haber nuevamente un acúmulo de líquido en uno de los sitios. Eso es básicamente lo que hace la neuroendoscopia en la parte de las hidrocefalias. Nosotros tenemos otro armamento, como es la comunicación aquí que estamos viendo con el endoscopio rígido. Estos los que estuvieron en el taller lo vieron ayer, pero tenemos acá los cupos mamilares, el infundíbulo está tapado, el piso del tercer ventrículo y vamos a hacer una tercer ventriculostomía endoscópica, que es quizás la cirugía que más comúnmente nos enfrentamos los neuroendoscopistas, ¿sí? Y tenemos que saberla hacer, tenemos que planearla. Anteriormente lo que hacíamos era simplemente tomar las medidas craniométricas y hacer la tercera ventriculostomía. Actualmente tenemos todas las imágenes para uno poder hacer trazos en los cuales pueda uno determinar que llegamos sin lesionar otras estructuras. Aquí vemos cómo hacemos la ruptura del piso. Ustedes pueden ver acá que pues romper una membrana es muy fácil, ¿no? Los que estuvieron allá en el taller nos pueden decir, es facilísimo, ¿sí?
sobre todo cuando la membrana, miren que algunos tenían ayer membranas claritas y membranas mucho más oscuras, pero lo que está ahí debajo es la arteria basilar. Entonces lo que hacemos nosotros es que comunicamos ese tercer ventrículo con las cisternas, con los espacios, y restablecemos nuevamente la circulación del líquido. Aquí vemos otra cosa que hacemos, el manejo de las hidrocefalias multiseptadas, donde comunicamos los septos entre sí para dejar solo una membrana. Miren aquí los septos. Esto lo planeamos previamente. Y como hablamos con el doctor Gagliardi ayer y lo comentábamos, aquí uno puede hacer neuronavegación para intentar tener todos los septos, lo planeamos, pero cuando rompemos el primer septo, se pierde la presión y perdemos todo y quedamos con una visión directa. La neuroendoscopia nos ofrece entonces cómo poder hacer también esto. Miren, septos muy gruesos, septos delgados. ¿Qué más podemos hacer? Nos enfrentamos en nuestros países a personas que han sido derivadas desde muy jóvenes y que posteriormente presentan unas complicaciones más frecuentes, que son las infecciones. Y pasa que muchas veces con la aracnoiditis que genera, terminamos con los catéteres atrapados. Miren acá, septos y el atrapamiento de un catéter, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros damos catéteres sueltos en los ventrículos? ¿Sí? Resulta que está confirmado que hay biofilms que se pegan dentro de las cavidades y terminan generando que con el tiempo los pacientes pueden hacer recidivas de las infecciones. Cuando pasa esto, son pacientes que ustedes van a ver complicadísimos, como un paciente que tenemos aquí actualmente hospitalizado en la fundación, que nos llegó de una isla y que tiene todas las cirugías que ustedes quieren, pero tienen catéteres atrapados que a veces generan que se vuelvan las infecciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es simplemente soltar todo eso, soltar los catéteres para que finalmente se pueda retirar los catéteres y el paciente quede libre de probables infecciones y se pueda volver a restituir el líquido. Tenemos los quistes coloides del tercer ventrículo, ¿sí? Aquí vemos una entidad que puede ser y pasar inadvertida, puede uno morirse y no saber que lo tenía, como le pasó a Cushing, pero lo malo con eso es que pueden hacer efectos de válvula, pueden tapar el monro y pueden tener hidrocefalias muy severas que pueden llevar a los pacientes a la muerte. El neuroendoscopio nos permite ofrecer una resección total, parcial o a veces solamente desocuparlos y coagularlos un poco y permitir que haya nuevamente una comunicación y un paso para que luego hagamos una tercera ventriculocisternoctomía si no pudimos sacar todo el quiste, ¿sí? Y restituimos esa circulación. En tumores, pues en tumores uno puede con la endoscopia llegar a sitios como todos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, que es un sitio que a veces pues es complejo llegar en la parte posterior. En tumores, de una vez les digo, la idea con los tumores es hacer un pequeño debulking, tomar biopsias y no arriesgarnos a hacer cirugías de resección completa. Intentar hacer una cirugía de resección completa por medio endoscópico en tercer ventrículo es arriesgar al paciente. Existen otros abordajes abiertos que son más seguros. Ustedes llegan a tener un sangrado importante en un tumor de la pineal. Ustedes no tienen el control directo, ustedes no tienen cómo acceder ahí. Entramos con un aspirador ultrasónico, comemos un pedacito y coagulamos. Pero no se arriesguen a sacar todo el tumor. En los ventrículos laterales podemos encontrar tumores del tálamo que podemos biopsiarlos, podemos llevarlos con accesorios que tenemos actualmente, como en este caso ustedes pueden ver acá. Se perdió acá. Pero bueno, el señalador está haciéndonos quedar mal. Pero bueno, ustedes ven acá arriba, en el cuadrante superior,
una diana. Esto, ¿qué hacemos? Neuronavegamos el paciente, tomamos un target, ¿sí? Y ese target queda pintado de rojo. En este caso, íbamos a hacer una biopsia de un tumor en la parte posterior del tercer ventrículo, ¿sí? Tomamos las medidas con la resonancia para no lesionar el fornix cuando pasamos por el agujero de Monro. Y con este target nos ayuda, por medio de la neuronavegación, simulamos la trayectoria y ya el neuronavegador nos permite que tengamos el neuroendoscopio navegado. Lo que ustedes ven en amarillo es el neuroendoscopio. Y ese target, ayer les comentaba, para los que tuvieron la fortuna de jugar Wii, no sé si todavía hay gente de mi generación que jugó Wii, y que uno se lanzaba en un paracaídas y iba pasando por las dianas para llegar, hacemos lo mismo, pero con el neuroendoscopio navegado. Entonces tenemos la ayuda de una neuronavegación, el neuroendoscopio para la visión real, estamos al tiempo viéndolo realmente, y llegamos a nuestro target con mucho más seguridad, con menor probabilidad de lesión. Ya terminando esto, pues mostramos simplemente, llegamos a la lesión y en la lesión podemos tomar la biopsia y obtener lo que queremos, una patología y un tratamiento para el paciente. En la neuroendoscopia es muy importante la comodidad. Yo les decía ayer, mire, tengan una visión que sea frontal, una visión que les permita estar cómodos, que no amanezcan al otro día con dolor de espalda, con dolor de hombro. Los que hacemos neuroendoscopia, como decía el doctor Acevedo, si no hemos tenido algún dolor en el hombro es porque no hemos hecho endoscopia, pero acostúmbrense a estar cómodos en la cirugía. La neuroendoscopia en general les cambia un paradigma. Cuando nosotros aprendemos cirugía abierta, estamos mirando al paciente. Cuando nosotros estamos trabajando en endoscopia, estamos mirando un monitor. Y las generaciones nuevas, digamos, han tenido la fortuna de adquirir con más facilidad esa habilidad. ¿Por qué? Porque han jugado Wii, PS4, Nintendo, donde todos los controles están acá y ustedes están mirando allá. Ustedes saben quién tiene la habilidad para jugar bien, porque el que juega bien está mirando para el frente con el aparatico acá y saben dónde están todos los controles. El que nunca ha jugado, si ustedes ponen, no sé, a mi papá a jugar, ustedes lo ven con los controles acá y mirando para allá. Y esa persona pues no pasa del primer nivel, ¿sí? Ahí se queda, no pasa de ahí y es el punto máximo. Entonces hay que entrenarse con esa perspectiva en la neuroendoscopia, en toda la neuroendoscopia. Tenemos la oportunidad de hacer quistes intraventriculares. Es una paciente de España que también lo mismo, lo que hicimos fue, definitivamente no funciona. Lo que hicimos, esta paciente tenía la particularidad, ella es colombiana, pero vive en España. Listo. No tengo que mirar porque si no. Entonces, tenía este quiste gigante intraventricular. La paciente presentó cefalea y en el hospital, en el Valdebrón, le ofrecieron cirugía abierta. ¿Sí? Ella me conocía desde los 15 años. La infidencia es que fue mi primera novia. Y se enteró que yo hacía neuroendoscopia. Y me dijo, ven Juan Fernando, es que me están ofreciendo una cirugía abierta para resecar todo el quiste. ¿Sí? Entonces le dije, no, vente para acá, miramos qué podemos hacer endoscópicamente. La programamos, hicimos la navegación y finalmente terminamos haciendo la navegación. Aunque se pasó la endoscopia, esta no es. Mira el target que les digo. Allá apareció la cabeza de Yuri que está por acá, que es nuestra instrumentadora estrella, ¿sí? Pero uno aquí básicamente, esta la traje para que ustedes miraran la diana, cómo va uno orientándose, ¿sí?
Esto, un tumor del tercer ventrículo, ¿sí? Aquí vemos, esto es tomado por un residente. Porque para contarles, cuando le dieron grabar a la USB que teníamos, alguien no le dio grabar. Afortunadamente, los residentes estaban grabando y nos permitieron mostrar esto. Entonces, miren aquí, el sonido a eso, porque esa voz doble sí es fea. Y vemos acá la parte posterior, lo que yo les digo, miren el sangrado, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado porque si va a sangrar más, ¿sí? Ahí volvemos un poquitico porque hay muchos vasos, logramos tomar. Esto resultó ser un paciente con un linfoma, paciente ecuatoriano. Le obtuvimos la biopsia, sacamos el linfoma, tomamos la muestra del linfoma, se empezó el tratamiento, venían muy bien, hasta que se le ocurrió andar sin tapabocas en Ecuador, en Quito, y lo mató un COVID hace 20 días. ¿Sí? Entonces salió del linfoma y no salió del COVID. ¿Sí? Fenestraciones de quistes. Esta es una cirugía de mi profesor Hakim, mi amigo y compañero Diego Gómez. Hakim también mi amigo, pero fue mi profesor de residencia. Diego fue nuestro alumno, ¿sí? Y afortunadamente aprendieron muy bien. Es un quiste en fosa posterior. Y miren cómo dilataba todo por... perdón, este es el anterior, el otro es la fosa posterior, pero miren este quiste del tercer ventrículo. ¿Se acuerdan de lo que tenían ustedes ayer en los modelos? Mire cómo ocluye totalmente el foramen, ¿sí? Una oclusión completa del foramen. Y como con un bipolar, ¿sí? Por favor, no usen monopolar en neuroendoscopia. Yo nunca lo he usado. No sé, doctor Gagliardi, ¿has tenido que usar monopolar? ¿En qué? Ah, introduciendo a través del catéter atrapado un pequeño gancho aislado, salvo en la punta, o sea, un gancho que habíamos fabricado nosotros con el mandril de una válvula, de un catéter de una válvula. El último milímetro estaba doblado en ángulo recto, todo el resto del mandril estaba pintado con pintura epoxi para aislarlo. Entonces lo ingresamos a través del catéter perdido, y con la ayuda de uno de esos endoscopios descartables que se usan para posicionar un catéter, lo íbamos metiendo en todos los agujeritos del catéter y usando coagulación monopolar en corte, logramos liberar el catéter y lo pudimos sacar. Listo. Eso es un uso específico. Es más bien la anécdota de utilizarlo en estos casos, pero en lo general no. Ahí miren, no sé, se paró. Pero miren que ahí van a entrar. ¿Se acuerdan del catéter que utilizamos ayer? Igualitico, entramos. Bueno, no pasó, listo. Entramos y se fenestra y se desocupa el quiste. Y luego uno intenta disecarlo para que salga toda la membrana, y si no sale, simplemente se recorta y se deja el pedacito. Otro tipo de neuroendoscopio, este es un neuroendoscopio, aquí estoy en fosa posterior, estoy entrando a revisar unos forámenes de Luschka en un paciente con una hidrocefalia muy complicada. Este es un endoscopio especial que viene unido al sistema del Kinevo, se llama Kevo, y tiene una angulación que le permite a uno entrar a ángulos más complejos, y está unido con el sistema del microscopio, que ya no se llama microscopio, tiene otro nombre, plataforma, ¿cómo que nos dijeron? Plataforma visualización de imágenes, una cosa así. Y una cosa importante y que me acabo de dar cuenta, pero ¿se acuerdan que les hablo de la comodidad? Mire el doctor Ramón cómo está incómodo, mirando para acá.
esa no es la mejor posición. Ahí estamos en la visión del quebo. Habían visto Lushka, Lobex y aquí estamos liberando. Miren acá lo que hay. Un catéter atrapado. Este lo trae para que ustedes vean cómo se forma la fibrosis y la idea que tú tuviste muy buena de entrar agujero por agujero con... Claro, claro. Aquí finalmente lo logramos soltar. El paciente era un paciente, un niño, y logró salir sin catéteres. Miren ahí cómo lo vamos despejando. Va quedando cada vez más libre. Poco a poco, con paciencia. La neuroendoscopia no hay que acelerarse, hay que tomarlo con calma, hay que hacerlo. Miren cómo está pegado a los plejos. Allá al fondo se ve bien. ¿Sí? Entonces la neuroendoscopia le da accesos a sitios importantes. Aquí entramos, después vamos a hablar de todos los quistes aracnoideos, pero otra opción, quistes aracnoideos, que se opera la mínima cantidad. Los quistes aracnoideos realmente son muy pocos los que se operan. Los que se operan generalmente es porque han tenido trauma, han hecho sangrado, se han pegado. Si ustedes ven, aquí es muy opaco el líquido, súper opaco. Este niño había tenido un trauma y se había cerrado, había hecho como un hematoma y luego se cerró. Después veremos, pero no, los quistes aracnoideos tienen que estar muy seguros cuando se vaya a operar. Un quiste aracnoideo de entrada no se opera, ¿sí? Solo se operan ciertos casos especiales. Y vamos liberando poco a poco, ya va aclarando el líquido y vamos rompiendo las membranas, mírenlas, que estaban obstruyendo el paso normal de ese quiste, porque ese quiste no estaba comprimiendo nada cuando estaba, simplemente se tapó la comunicación y generó que el paciente hiciera esos signos de hipertensión endocraneana. Tenía papiledema, cefalea intensa. Aquí vemos otra vez el quebo. Esta ya la vimos. Es otro aracnoideo. Lo otro muy importante, como todo en neurocirugía, o todo en medicina debería ser, uno debería planear las cosas. Uno debería decir, bueno, ok, yo voy a entrar a tal sitio, estudien los casos. No lleguen el día de la cirugía a estudiarse el caso. ¿Cuál residente de primer año? ¿Cierto? Hay que estudiarse los casos. Hay que saber y no llegar, profe, ¿qué vamos a operar hoy? Planéenlo, estudienlo. No todos los residentes, la mayoría son muy juiciosos. ¿Sí? Pero ¿yo qué hago? Hago mediciones. ¿Por qué? Porque si yo sé qué distancia tiene mi target, yo en el endoscopio puedo medir hasta dónde va a llegar. Si me estoy pasando de ahí, es porque no estoy en el sitio. ¿Sí? Y no me voy a profundizar más, porque si me profundizo más, ¿sí?, voy a causar lesiones. A veces pasa en que el trayecto que llevan es intraparenquimatoso, ¿sí? Y entonces no le sale líquido, y hemos visto colegas que a veces cogen y para ver si están cerca, cogen e inyectan líquido para ver si de pronto se abre y llegan al espacio. Y después llegan con colecciones alrededor del parénquima. Tuvimos un caso que en un turno el doctor Hakim le llegó enviado de otro lado que el paciente tenía una niña y tenía una colección intraparenquimatosa porque no pudieron llegar al ventrículo y pensaban que estaban cerca y habían inyectado líquido. Aquí llegó el doctor Hakim. No, hablando de las vías de trayectoria de la endoscopia, que hemos tenido casos como el que le llegó usted con una colección, que era porque no habían llegado al sitio,
¿sí? Entonces, uno tiene que planear, medir qué vamos a hacer para saber dónde voy a hacer la incisión, ¿sí? Miren aquí, si vamos para el quiste, aquí nos daba perfecto para llevar a unos sitios, pero a veces hay lesiones que no lo permiten. ¿Qué más podemos hacer? Podemos navegar los catéteres y entrar con endoscopios pequeños, Schwann-scopes, para mirar que queden exactamente los catéteres donde queramos. Este, por ejemplo, es un neuronavegador de catéter, ¿sí? Y nosotros podemos navegar el catéter en pacientes, por ejemplo, que llevamos a cirugía con hipertensión endocrinal idiopática, ¿sí? Y queremos saber que está perfecto. Miren lo que les digo. Miren cómo nos va guiando. Aquí está la X, es, digamos, el endoscopio donde va a llegar. Y mientras me voy acercando a la diana, se nota que jugaba Wii cuando estaba más pelado, ¿no? Mire. Llega uno derecho al target y ahí le dice, pare, ya llegó. Lo mismo, planeación quirúrgica, siempre planeen la cirugía. Miren acá el Schwann-scope. Entonces, es un pequeño lente que entra en el catéter, que es muy bueno, pero que es muy delicado. Entonces, si algún día se lo compran, por favor, que cuando lo lleven a esterilizar, no lo doblen, porque si no lo parten y se queda uno con las ganas de seguirlo utilizando. Y es muy bueno, uno lo que hace es que corta la punta del catéter y deja fuera un pedacito del endoscopio. Mete el catéter ahí y va navegado el catéter. Cuando usted llega en el endoscopio, ve que está en el espacio y deja el catéter ahí. En pacientes, sobre todo que hemos tenido con hipertensión endocrinal idiopática, ha sido mucha, porque empieza uno a sufrir. Se corre el catéter, se mueve un poquitico. Uno con esto está seguro que quedó en el espacio. Vemos lo mismo. El target. Ya tengo práctica en llegar al target. Esto lo traje para que ustedes vean la colocación ideal. Yo le decía al doctor Gagliardi y al doctor Acevedo, tenemos una sala que quisiéramos que para endoscopia fuera siempre la sala 1. Lástima que no nos la ponen. Ahora tenemos una sala nueva, la 9, que tiene esa oportunidad, que yo creo que es la mejor visión para uno, ¿no? Tener aquí, al frente de uno, la visión del paciente para uno operar en esta posición. No tener que tenerlo acá ni tenerlo acá. ¿Okay? Miren el Schwann-scope, la visión. Aquí ya llegué en un paciente con hipertensión endocrinal idiopática y aquí está la luz de un ventrículo muy pequeño, pero paciente con hipertensión endocrinal. ¿Sí? Lo mismo, mira que estamos utilizando el Schwann-scope. Sacamos el anterior catéter que no estaba haciendo ninguna función y con ese Schwann-scope podemos llegar hasta donde queríamos. Revisamos, miramos que efectivamente esté en el sitio y luego simplemente lo fijamos. Esperamos que nuestro coequipero en la cirugía no mueva la pinza para que no se nos vaya a salir el catéter otra vez. Eso aquí vemos el acueducto de Silvio. Esto es con el Kevo. Quistes aracnoideos, que ya los mostramos. Y las limitaciones. Los diámetros de endoscopio, que según lo que necesitemos hay más grandes, más pequeños. La flexibilidad y la calidad de imagen. El instrumental. La limitación de la visión estereoscópica, que hay ya muchos. Y ojo, la curva de aprendizaje. Igual que lo que hablaban en columna ahorita, no arranquen con un canal lumbar estrecho. No arranquen con un quiste coloidal del tercer ventrículo. No arranquen con un tumor intraventricular. No arranquen con una hidrocefalia compleja. Arranquen con tercer ventriculostomía endoscópica. Ventajas: mínima invasión, tiempo quirúrgico más bien corto si ya tiene experiencia, disminución de la morbilidad y tiempo de recuperación menor. Ahora, la disminución de la morbilidad está asociada a la curva de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, y a la indicación adecuada. Si no hay una buena indicación, pues obviamente va a ser un fracaso. Precauciones, ayer lo decíamos, distribución de la sala, comprobar
todos los aditamentos, hablábamos del checklist de los aviones. Uno tiene que hacer un checklist de que todo esté funcionando y no verificarlo cuando el paciente esté con la incisión y ya no podamos hacer nada o nos toque abortar el procedimiento. No permitir personas detrás de los cirujanos, por favor. Los accidentes son muy graves si alguien lo empuja a uno, ¿sí? Si alguien se tropieza. Disminuir la circulación de la sala es una cirugía que no tiene que estar en la sala para verlo. Uno puede transmitirla a un computador, a otra, y usted lo puede ir bien. Disminuir el riesgo de infección. Vemos el equipo, todos trabajando. Y pues es una tecnología muy adecuada para mínima invasión, entre comillas, con adecuado entrenamiento se logra un procedimiento seguro y en la actualidad tenemos que nos podemos acoplar a muchas técnicas nuevas. Inclusive ahorita la ultrasonografía también es una buena idea. Complicaciones, sangrado, lesiones de estructuras vecinas, fístulas de líquido cefalorraquídeo, infecciones. Esto era la introducción de lo que es la neuroendoscopia cerebral. Vamos a seguir ahorita con otras charlas en que van a ser temas mucho más específicos, pero estas son las generalidades de todo lo que podemos hacer. Bienvenidos al mundo de la neuroendoscopia intraventricular. Gracias.